Bueno, siempre es un honor, un gusto estar con ustedes y poder saludarles. Como ya lo habíamos notificado desde la semana pasada, y vamos a empezar un pequeño estudio acerca, pueden tomar su lugar, acerca de el tema que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí saben qué tema vamos a ver el día de hoy? El tema del diaconado. Pues realmente es un tema que ya hemos visto, que ya muchos de nosotros sabemos, y es más, muchos de nosotros ya estamos ejerciendo el diaconado. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es solamente, pues, hablar un poco acerca de algunos conceptos que son importantes para nosotros conocer, y esto nos va a ayudar para que nuestro diaconado sea más eficiente delante del Señor y podamos ir despejando algunas dudas que todavía nos queden. Entonces, yo sé que hablando aquí delante de ustedes, pues no es un tema que ustedes no entiendan, sino que yo sé que ustedes ya los manejan. Pero bueno, vamos a ir primeramente, estaba buscando un texto de cómo empezar este pequeño estudio. Quiero que vaya conmigo al pasaje que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 9. Lo voy a anotar por aquí. Primera de Corintios 3, 9. Vamos a empezar ahí en este texto. Creo que usted ya conoce el pasaje, le voy a dar lectura. Bueno, vamos a enfocarnos solamente en la primera línea del texto. Ese texto dice: Zeoigar ismen sinergoi. Estoy leyendo el texto en el idioma griego, que es el texto original, el idioma original del texto. Y la traducción que usted tiene en su escritura dice: porque de Dios somos colaboradores. ¿Sí? Y vamos a enfatizar un poquito en la última palabra que tenemos en este texto, que es la palabra sinergoi. Lo estoy escribiendo por si alguien quiere tomar apunte. Sinergoi. Zeogar esmen sinergoi es lo que traducimos al español en 1 Corintios 3:9 como porque de Dios somos colaboradores. Y la palabra sinergoi en el texto que tenemos al español es colaboradores. Esta palabra en el texto griego nos transmite el concepto de, es una palabra compuesta por sune, que es con o junto a, y energos. Energos es trabajo. De manera que la palabra sinergoi se traduce como coadjuntor, ayudante o colaborador. Pero quería enfatizar un poquito acerca del concepto de sinergoi. ¿Cómo lo entendemos? De acuerdo a lo que vemos en la gramática griega, el concepto de sinergoi en la antigüedad se utilizaba para describir la fuerza de empuje de los barcos. No sé si alguna vez en su clase de historia en la primaria, en la secundaria, le enseñaron que los griegos y los fenicios eran un pueblo dedicado a la navegación. Se dedicaban a navegar el mar Mediterráneo y necesariamente necesitaban energía, ¿sí?, que pudiera hacer que los barcos se movieran. Pero el motor de carbón se creó aproximadamente en el año 1700. Entonces, ¿cómo le hacía la gente en la antigüedad para mover sus barcos? ¿Cómo lo hacía? Con la fuerza de las personas, de los seres humanos. En la eslora, en la parte de abajo, exactamente. Y en la parte de abajo, el barco a los lados tenía ventanas, y en cada ventana salía un remo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacían? Que los
vamos a decirlo claramente, los esclavos dentro del barco se sentaban por parejas de dos y cada uno con su remo, de manera que tenían que trabajar de manera conjunta, escuchando siempre las órdenes del capitán. Cuando el capitán decía a la derecha, los de la izquierda son los que reman, los otros se detienen para que el barco pueda dar la vuelta. Si el capitán decía a la izquierda, los de la derecha se detienen y los otros reman para que el barco pueda dar la vuelta. ¿Sí? Entonces, en ese concepto, de ese contexto, tenemos el concepto de sunergoi. Sunergoi describe a los esclavos que están adentro del barco moviendo el remo. No sé si hoy día usted ha visto una competencia en las Olimpiadas de los remos, ¿sí? Creo que México no lleva atletas a esa competencia, pero luego en las noticias o en las noticias de los canales de deporte se ve como los remeros van y tienen que ir como todos completamente sincronizados, porque si uno baja la pala del remo fuera del tiempo, ese remo ya no da tracción, sino que detiene el avance. Entonces, cuando Pablo está diciendo en su carta a los Corintios, Zeoi gar asmen sinergoi, está diciendo, porque todos nosotros somos como los remeros dentro del barco. Si usted no se coordina a remar junto con los demás, eso se oye muy feo, pero en el lenguaje marítimo se llama lastre. ¿Cómo es? Lastre. ¿Qué es el lastre? Es un peso que va en el barco que no está dando tracción. Entonces, desde aquí podemos darnos cuenta que en el concepto del servicio a Dios, Pablo, en esta simple palabra que es sunergoi, la palabra sunergoi es de donde viene el español sinergia o de donde viene el español energía. Sinergia es la capacidad de trabajar juntos. ¿Han visto alguna vez el mecanismo interno de un reloj de pulso? Hay engranes muy chiquitos, hay engranes muy grandes, medianos, pero todos trabajan de una manera tan coordinada y su trabajo es sencillo, solamente mover las manecillas. Pablo nos está diciendo, a través de este texto, en esta palabra, que nosotros debemos ser como esos remeros que están en el barco. Tenemos un capitán, nuestro capitán es el Señor Dios Todopoderoso. El capitán nos dice hacia qué dirección debemos tomar y nuestra labor es poner la fuerza de tracción o poner la fuerza de avance. Pero esta tracción y ese trabajo debe ser conjunto y coordinado. Si el capitán dice a la derecha y usted quiere ir a la izquierda, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar dando vueltas en una sola dimensión o un solo espacio. Esta sería toda la clase de diaconado. En una palabra, resumimos todo lo que el diaconado es para nosotros. Somos los remeros que escuchamos la voz de nuestro capitán y debemos trabajar coordinados para llegar a un solo objetivo. Y aquí podríamos concluir toda la clase de diaconado. Pero vamos a detallar algunos conceptos más para que usted tenga el panorama un poco más completo acerca de lo que significa el concepto de diaconado. Entonces vamos a empezar definiendo esta palabra de 1 Corintios, es solamente como nuestra introducción al tema. Vamos a definir plenamente qué es la palabra diáconos en griego. En el texto griego la palabra es igual, diáconos, como la tenemos aquí. Y podemos dar algunas definiciones pertinentes para esta palabra. En primer lugar, la palabra diáconos está compuesta por dos partículas griegas, que es dia
y conis, cuyo significado principal es levantar el polvo como moviéndose a prisa. Vuelvo a repetir, levantar el polvo como moviéndose a prisa. Y creo que esto nos recuerda mucho nuestra infancia, cuando veíamos las caricaturas. ¿Sí? ¿Has visto las caricaturas cuando el conejo sale corriendo y deja el polvo ahí? Bueno, eso es diaconado, para que usted tenga la imagen en su mente de qué es y pueda definir el concepto. También significa moverse apresuradamente. De manera que el diácono no es la persona que como que levanta los pies pero no camina. Es alguien que tiene energía, su nergois. ¿Sí? Imagínense ahora un remero que ese día que iba a estar en el barco remando, ese día no desayunó. ¿Sí? El propósito del diácono es mostrar la capacidad de energía. Podemos visualizar que nuestra congregación, nuestra iglesia, es como un barco. ¿Qué va a hacer que nuestro barco se mueva? La energía impulsora de los diáconos. Entonces, diácono es levantar el polvo como moviéndose a prisa. Otra definición sería, describe a los siervos que llevan un mensaje en nombre de su amo. Describe a los siervos que llevan un mensaje en nombre de su amo. Pero en esencia la palabra diáconos es apresurarse, perseguir y correr. Correr. Cuando tengamos que elegir diáconos, tenemos que elegir a diáconos ágiles, jóvenes. Y yo sé que hay muchos hermanos que son de edad mayor, que por supuesto pueden tener el ministerio del diaconado, pero creo que su espacio es más hacia la parte del presbítero, pero en este caso, muy exclusivamente, el diácono es alguien muy ágil, muy productivo, muy lleno de energía, de acuerdo a lo que la palabra en sí misma nos está definiendo. Otra definición, diáconos es aquel que ejecuta las órdenes de otro. También se define como asistente o ministro. Asistente o ministro. Y en la traducción al español, la palabra diáconos desde el texto griego comúnmente se traduce o mayormente se traduce como ministro. ¿Sí? El equivalente más correcto de diáconos al español es ministro. El que ejecuta las órdenes de su amo. Ahora, en el contexto de la iglesia, el diácono es aquel que atiende a los pobres, administra y distribuye el dinero de la recaudación. En la iglesia es aquel que atiende a los pobres, que administra y distribuye el dinero de la recaudación. Y también tenemos la palabra diáconos en el texto griego como forma femenina en Romanos 16:1, donde habla acerca de Febe. Es un texto que ya hemos visto muchas veces, que usted lo conoce, donde nos dice que la diaconisa, tenía una labor más ligada a la enfermería. Diaconisa era la mujer
que se le confiaba el cuidado de las mujeres pobres y enfermas. Entonces, en el texto de la Escritura, la diaconisa tenía un papel más ligado al concepto de la enfermería. ¿Cómo aparece la palabra diáconos en el texto del Evangelio? En el contexto doméstico. En el contexto doméstico encontramos la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 5 y en el verso 9. ¿Qué sucede en el capítulo 2 de Juan? Las bodas de Caná de Galilea. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en una boda y de repente ya no había vino y la madre de Jesús le dice a los siervos, hagan lo que él les diga? Entonces, cuando María les dice a las personas que atienden a la mesa, utiliza la palabra griega diáconos, ¿sí? Vamos a leer el texto para que podamos identificarla. Es Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 5. Y su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y cuando dice, dijo a los que servían, ahí en el texto encontramos la palabra diácono, ¿sí? Las personas que están sirviendo en la boda de Caná de Galilea son diáconos que se encargaban de la preparación de los alimentos, se encargaban de recibir a los invitados, se encargaban de distribuir los alimentos a las mesas y posteriormente levantar la mesa y hacer el aseo del espacio en donde habían cenado. Otro ejemplo en el contexto doméstico de la palabra diácono lo encontramos en Mateo, capítulo 22, en el verso 13. Y en esta lectura, se recordará, Mateo 22, encontramos la parábola de la boda. ¿Se acuerda? Un rey tiene un hijo, organiza su boda, manda a traer los invitados y cada uno de los invitados, en su respectivo orden, dice, yo no puedo ir porque me acabo de casar y no puedo dejar a la novia. Yo no puedo ir porque acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Yo no puedo ir porque tengo yuntas de bueyes trabajando y no puedo ir tampoco. Entonces el rey dice, vayan, él le dice a sus siervos, y cuando dice siervos, está la palabra diácono también. Dice, vayan por las veredas, por los caminos y busquen a los ciegos, a los cojos y a los pobres y tráiganlos. Y dice que estando en medio de la boda, el rey ve que en medio de la fiesta hay un hombre que no está vestido del traje de gala. Y le dice a los diáconos, échenlo fuera. ¿Sí? Entonces, en el contexto doméstico del Evangelio, la palabra diácono se refiere también a estos sirvientes o ayudantes. Que como ya vimos, son los que cumplen o ejecutan las órdenes de su amo. En las palabras de Jesús también encontramos una promesa interesante acerca de la labor de los diáconos. Jesús, hablando en el Evangelio de Mateo, (23:11), que esta lectura sí la vamos a leer porque es una lectura muy bonita. Jesús da una promesa a sus diáconos. Primero Jesús dice en Mateo 23:11, el que es el mayor de ustedes sea el diácono. ¿Sí? El que es el mayor de ustedes sea el diácono, en el sentido
de que el que quiere ser mayor en medio de la congregación es el que corre a obedecer. Es el que se dispone a trabajar con energía en la labor del Señor. Ese es el mayor. No es el mayor el que tiene mayor estudio, no es el mayor el que tiene un grado académico superior a los demás, no es el mayor el que tiene muchos años en la congregación. El mayor es el que está atento para escuchar la voz del Señor y obedecer. Marcos capítulo 9, verso 35. El texto de Marcos 9:35 dice de la siguiente manera: entonces sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el último de ustedes y el diácono de todos. ¿Qué quiere decir en nuestros días este texto? ¿Quién es el mayor o el que representa más autoridad en medio del servicio a Dios? Es el que está dispuesto a obedecer a todos sus hermanos. El que puede ver a los demás como superiores a él. Que cuando le dicen, hermano, esta es tu labor, la que tienes que realizar, está plenamente dispuesto a obedecer en el servicio al Señor. Y vamos a leer Marcos 10:43, un poquito más adelante. Marcos 10:43. Mas no será así entre ustedes. Antes, cualquiera que quiera hacerse grande entre ustedes, sea el diácono de los demás. Marcos 10:43. Es decir, sea aquel que sirve y obedece la voz de los demás. Y tenemos un verso más en Mateo 20:26. Usted dirá, pero ¿cuál es el beneficio de que yo sirva a todos los demás y que hasta los que acaban de llegar a la iglesia me ordenen y me manden y yo corra y eche polvo para obedecer? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué ganas? ¿Qué obtienes? Jesucristo dice: porque a donde yo esté, ahí también estará mi diácono. Entonces, la promesa para los hombres y mujeres que sirven a Dios es que en la manifestación del reino de Dios, a donde el Mesías esté, ahí van a estar también sus siervos. Ahí van a estar también aquellos que le aman y que le sirven. Mateo 20:26. Y encontramos también una referencia acerca de que el Mesías fue un diácono también. En Romanos 15:8. Romanos 15:8 dice que el Mesías se hizo diácono de la ley, para que por medio de la ley pudiera justificar a todos los hombres. Romanos 15:8. Pues les digo que el Mesías, Yeshua, fue ministro de la circuncisión
por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, en este caso vemos que Jesús es la figura perfecta de lo que nosotros podemos definir como diácono. De hecho, Jesús engloba todas las definiciones. De acuerdo a la Escritura encontramos que Jesús, aquí en Romanos 15:8, se describe como el diácono de la ley. También se va a describir a Jesús en un punto de la Escritura como el apóstol de Dios, como el profeta, como el Mesías, como el rabino más excelso. Él ocupa todos los cargos. Él es el pastor, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y definitivamente, en este tema que vemos hoy, Jesús es el ejemplo perfecto de lo que nosotros podríamos definir como lo que es un diácono. Y esto de acuerdo a lo que encontramos expresado en Filipenses 2:7, que es un texto que nosotros ya sabemos demasiado bien. Mas siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios. Antes, dice el texto griego, se vació de sí mismo hasta tomar la forma de siervo. Aunque debemos subrayar que aquí en Filipenses 2:7 y 8 la palabra siervo no necesariamente es la palabra diáconos, sino es la palabra griega doulos. Doulos, en el sentido, claro, que la palabra doulos significa principalmente esclavo, pero no deja de transmitir la misma noción de lo que es el concepto del diaconado, porque donde estamos viendo, 1 Corintios 3:9, el concepto del diácono es sunergoi, o aquel que pone la energía para mover, para la tracción. El diácono es el que sirve velozmente la orden que le han dado, y el doulos, literalmente el doulos era el que estaba dentro de la embarcación para hacer la fuerza de tracción. Entonces nos dice Filipenses 2:7 y 8 que Jesús tomó la forma de siervo hasta dar su vida en muerte, en sacrificio y en muerte de cruz. Entonces Jesús ejemplifica la entrega total del diácono. El ministerio del diaconado es una entrega total. Una entrega total del tiempo, del esfuerzo, en algunos casos de los recursos, de la familia, del tiempo libre, de los pasatiempos. Es una entrega total. Porque algunos de ustedes, como ministros, como diáconos, un día van a recibir la orden de venir a abrir el templo en sábado. Y dicen, no hermano, pero es que el sábado es mi tiempo libre, es mi espacio personal, es mi tiempo de recreación, es mi espacio familiar. Bueno, en el tema del diaconado, la figura de Jesús nos muestra que este ministerio es una entrega total. De acuerdo a lo que encontramos en más textos en la Escritura, vamos a ver que el tema del diaconado, aunque muchos de nosotros conocemos, que tiene que ver con ese aspecto de hacer el aseo, de servir los alimentos, no se detiene ahí. Sería limitar la definición del concepto y decirles que usted como diácono solamente va a venir a hacer el aseo, va a limpiar el pizarrón, va a tener a su cargo recibir a la gente, preparar la comida, los alimentos. Sería limitar el concepto de lo que es en la Biblia ser un diácono. Y eso en muchas ocasiones ha hecho que los diáconos pierdan el sentido de ser energía motora para que la iglesia avance. Porque el diácono piensa y dice, yo solo
espero que esté la comida y la sirvo. Ya, cumplí con mi labor de diácono. Si un diácono llega a caer en esa expectación de que su trabajo solamente es servir a las mesas, el diácono automáticamente perdió el concepto de ser sunergoi o ser la energía de tracción que mueve el avance de la iglesia. En otros contextos, la palabra diácono aplica a los maestros por excelencia. ¿Cómo un diácono puede ser un maestro? ¿Cómo? Bueno, Pablo de Tarso escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 5, que tanto Pablo y Apolos son diáconos del Señor. Vamos a ir rápido, no tenemos mucho tiempo para ir a todas las citas porque todavía me falta explicar la mitad del tema, pero vamos a ver esta cita rápidamente. Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Diáconos por los cuales han ustedes creído. Entonces, de acuerdo a la lectura de Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 5, haciendo más énfasis en la figura de Apolos, ustedes sí recuerdan a la persona de Apolos. De Apolos viene el concepto de la apologética, porque Apolos es el maestro que aparece en el siglo I dentro de las comunidades cristianas, judeocristianas, a enseñar la defensa de la fe. ¿Sí? Él va a batallar contra todos aquellos que traen doctrinas extrañas o doctrinas diferentes a las congregaciones. Él va a iniciar este concepto de la defensa propia de la fe y de los conceptos expresados en el Evangelio. Apolos es posiblemente el escritor de la carta a los hebreos. Y cuando leemos la carta a los hebreos, vemos el nivel de conocimiento que tiene este hombre para defender y para argumentar la defensa de la fe. Pero en Primera de Corintios, capítulo 3, en el verso 5, Pablo, que es un maestro, define también a Apolos como diácono. Entonces la figura del diácono no solamente abarca la idea de venir y hacer el aseo. Un día usted como diácono va a estar haciendo el aseo y le van a decir: el pastor no llegó, te toca predicar. ¿Qué va a predicar en ese momento? ¿Sí? Bueno, no tiene que haber ningún problema porque el ministerio del diaconado está respaldado también a través de la figura de ser un maestro, docto, listo para enseñar y para defender el mensaje de la salvación. Entonces, vuelvo a repetir, encapsular el concepto del diácono a un ayudante o a un siervo que atiende las mesas y recoge platos no es la manera correcta. Un diácono tiene que tener siempre la expectativa de que su avance es llegar a convertirse en un maestro que defienda y publique el mensaje de la salvación. Quisiera leer también Primera de Corintios, capítulo 6, en el verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 6, en el verso 4. Este texto es un texto muy interesante. Podríamos darle lectura desde el verso 3 en adelante, pero tardaríamos mucho y el tiempo ya nos está alcanzando. Segunda de Corintios 6, 4. Voy a darle lectura muy rápido desde el verso 3. No dando a ninguno escándalo, sino que nuestro ministerio, y cuando dice Pablo ministerio en el verso 3,
está utilizando también la palabra diaconado, no dando a ninguno escándalo para que nuestro ministerio o nuestro diaconado no sea puesto en vergüenza, antes teniéndonos en todas las cosas como ministros de Dios, con mucha resistencia. Y nos vamos a quedar ahí en la palabra resistencia. Dice, nuestro ministerio de diaconado no debe ser una razón para dar escándalo o poner tropiezo a los demás. Antes tenemos que tener resistencia. Es lo que Pablo está diciendo en esta carta, versos 3 y 4. Dice que nuestro diaconado no sea una razón para que otra persona tropiece, sino que tenemos que ser ejemplo de resistencia. Y volvemos a llegar a la analogía de los remeros. Imagínense que a la mitad de la carrera o en medio de la batalla, el remero que va empujando el barco se cansa y deja de remar. ¿Es ejemplo de resistencia? No, detuvo su acción. Entonces Pablo está diciendo que nosotros no demos razones para que la otra gente tropiece por nuestro ministerio de diaconado, sino que seamos ejemplo de resistencia. ¿Sí? Y luego Pablo nos dice qué es lo que tenemos que resistir. En tribulaciones, dice, antes teniéndonos en todas las cosas como diáconos de Dios, con mucha resistencia en las tribulaciones, en las necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilia, en ayunos, en santidad, en conocimiento de la palabra, en mansedumbre, en bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero, en la palabra de verdad, en paciencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces Pablo recomienda que los diáconos no sean una razón para que otro hermano tropiece, sino que sean ejemplo de resistencia. Y luego nos dice todo lo que hay que resistir: tribulaciones, persecuciones, angustias, ayunos, vigilias, todo eso es el trabajo de el diácono. Tareas que practican los diáconos. Tareas que practican los diáconos. Los diáconos se desarrollan en el área de las finanzas. Es decir, son administradores. En la ayuda son auxiliares de ayuda. En hospitalidad en oración y en predicar. Como ya lo vemos, el principal ejemplo de todo esto es Jesús, como el diácono supremo. También está Pablo, Apolos. Más adelante vamos a ver a la figura de Esteban, que es un diácono que sirve a las mesas, pero también se encarga de la predicación de la palabra del Señor. El concepto de Jesús como el diácono supremo se encuentra expresado en el Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. ¿Sí? Es el
ejemplo de Jesús. Pero el diaconado tiene tareas como practicar la hospitalidad, es decir, presta su espacio, su casa, comparte, se dedica a la oración, se dedica a la predicación, es administrador de finanzas y presta su ayuda para todo lo necesario. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los requisitos. Los requisitos que el diácono debe tener, o la persona, para poder desarrollar el ministerio del diaconado. Y encontramos una lista muy interesante en el pasaje de el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 3. Seguramente usted ya conoce la lectura. Como le digo, no estamos viendo algo nuevo, algo que no hayamos visto, es algo que ya hemos manejado siempre. Dice la escritura en Hechos 6, capítulo 6, verso 1, y aumentando los hermanos en la congregación, hubo disensión entre las mujeres de los griegos contra los hebreos, porque decían que las desatendían en el servicio. Y cuando dice las desatendían en el servicio, aparece la palabra diaconais, ¿sí? En este servicio de compartirles, de darles hospitalidad, de darles el alimento, de cuidar si alguna de ellas estaba enferma, si alguna de ellas era anciana. Las griegas decían, es que a nosotros no nos hacen caso. Entonces empieza ahí el problema. ¿Cuál es la respuesta que encuentran los apóstoles? Dice la escritura que los 12 apóstoles llaman a una reunión y ellos empiezan a seleccionar hombres que tengan el cargo del servicio o la hospitalidad a la congregación. Verso 2 dice: así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Busquen hombres. Y ahí ya vamos a empezar a ver los requisitos del diaconado en Hechos 6. En Hechos 6:3. Requisitos. Primero en el texto griego dice: busquen pues, hermanos, 7 varones de vosotros. La palabra griega de vosotros es ex imón. Ex imón. Y esta palabra significa que salgan. De ustedes. Este punto es uno de los más importantes que debemos subrayar y definir, porque el ministerio de los diaconados no debe ser externo a la congregación. Yo no puedo ir a otra iglesia, no puedo ir a Tatosca, no puedo ir a Temascalapa y traer gente de allá y decirle: tú vas a ser diácono aquí en esta congregación. No es correcto. ¿Por qué? Sino que Pablo dice, Hechos dice que salgan de ustedes. ¿Por qué? Porque el punto siguiente dice: de quienes ustedes dan buen testimonio. Y la palabra griega que encontramos ahí es martiroimenos, que significa de los cuales ustedes den buen testimonio. Entonces, en estas definiciones,
el grupo de diáconos que se encargan de servir, de hospedar, de predicar la palabra, de defender la enseñanza de la palabra, tienen que ser internos a la congregación. No puede ser gente que transmigró de otra congregación. Tampoco puede ser gente que no sea bien conocida. La palabra marteiromenos significa que de la cual ustedes puedan dar buen testimonio. Se dan cuenta, lo que está pasando en Hechos capítulo 3 es que los apóstoles están haciendo una asamblea, pero no son los apóstoles los que imponen quién va a ser el diácono. No es que por dedazo, como dicen, yo diga, pues Yamile porque es mi hija y me cae bien. Ella es perfecta diácona, aquí la voy a poner. Pero no da buen testimonio. Es más, los hermanos no la conocen, no tienen la confianza de acercarse con ella para pedirle un favor, para pedirle el apoyo en alguna situación. Entonces el texto está señalando que tiene que ser gente bien conocida y que tiene que ser por decisión conjunta de la congregación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se proponen a las personas. Yo podría proponer a mi hermana, a mi hermano Hugo. Yo lo podría proponer porque yo conozco su testimonio. Es un hombre recto en su familia, asiste a la congregación, ora, ayuna, es hospitalario, ama a la congregación y yo lo propongo. Pero ¿cómo sea el caso? Que si encontramos un consenso de que la mayoría de la iglesia da testimonio de que él es un buen elemento, tiene su lugar. ¿Sí? Es lo que los apóstoles están realizando. Dice que ustedes den buen testimonio de ellos. No fueron los apóstoles los que impusieron, fue la congregación en general, ¿sí? Y de ellos ya pusieron a varios candidatos, se hace el consenso, la congregación da el visto bueno para cada uno, la congregación da el buen testimonio acerca de ellos y los ponen. Y luego encontramos otro concepto ahí mismo en el verso 3 que dice... Plereis pneumatos kai Sofia. Plereis, nos vamos a quedar en esta palabra. Plereis pneumatos se traduce como llenos del Espíritu, pero la palabra plereis en el texto griego significa alcanzar madurez o alcanzar la plenitud. Alcanzar madurez o alcanzar la plenitud. Allá en Zacapuazla, allá en Tatosca, en el mes de abril empiezan los ciruelos a dar fruto. Y hay unos ciruelos grandes, pero en el mes de marzo, a finales de marzo, todos los ciruelos, todas las ciruelas están verdes. Y aunque se ven grandes y se ven jugosas y brillositas, están verdes y no son aptas para comer. Te la comes y seguro te da el dolor de estómago fuerte. Pero hay gente que no se aguanta la tentación y se come 2 o 3 kilos y le duele la panza después. Pero la palabra que nosotros tenemos en el texto griego, en Hechos, plerei significa alcanzar la madurez o alcanzar la plenitud. En Puebla también hay elotes, pero los elotes no se pueden comer hasta que no esté lleno. Hasta que no se sienta que el elote ya tiene completamente todos los granitos, se puede cortar y se puede comer. El texto sugiere que un diácono
aparte de que salga de en medio de la congregación, del cual podamos dar buen testimonio, ese diácono o esa persona tiene que haber alcanzado una madurez, o tiene que haber alcanzado la plenitud en el Espíritu de Dios. La palabra pneumatos en el texto griego significa el efecto del Espíritu. So, la traducción diría, plereis pneumatos, el que alcanzó la plenitud del efecto del Espíritu. ¿Cuál es la plenitud del Espíritu que el aspirante a diácono debe tener? ¿Cuál es la plenitud? Tener el fruto del Espíritu. Eso lo encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, 22. Cuando dice que estén o que hayan alcanzado la madurez a través del efecto del Espíritu, automáticamente nos habla del fruto. ¿Recordamos cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No, templanza tal vez no. Si me faltó la templanza, ¿podemos decir que alcanzó la madurez? Puede ser que ame a todo mundo, ama hasta los perritos de la calle y les pone la comida. Y tiene tanta paz y es tan paciente, pero no tiene templanza. Al rato algo le pasa en la vida y deja botado todo. Le falta la templanza. No ha alcanzado la madurez o no ha alcanzado la plenitud en el Espíritu. ¿Ya? Puede ser que sea una persona tan amorosa que todo lo ve bonito y hacen la tarea a los hermanos y ahí todo feo, pero le dice, ay, qué hermoso está el trabajo, me lo llevo a mi casa para ponerlo en mi cuarto y ahí yo vea el texto que escribió el hermano. Pero es muy enojón. ¿Alcanzó la madurez? No, porque si yo veo a alguien que es enojón actuando como siervo, no voy a querer platicarle mi situación. Entonces el texto señala que debe ser una persona que alcanzó la plenitud a través del efecto del Espíritu de Dios. Y hablar de alcanzar la plenitud del Espíritu no solamente es el fruto, que son 9, sino en contraparte tenemos 9 dones. En la carta a Timoteo, me parece que es el capítulo 3, Pablo describe que hay 18 características de los hombres malos de los últimos tiempos. Usted vaya a Timoteo, pregúntele a Timoteo, ¿cuáles son esas características? Dice, y en los posteriores tiempos vendrán hombres perversos, amadores de sí mismos, que deshonran a los padres, y da la lista de 18 características internas del corazón de los hombres malos. Pues en contraposición a las 18 características de los hombres malos, tenemos 18 características de un hombre que ha alcanzado la plenitud en el Espíritu. Tenemos 9 frutos, 9 dones. Yo no puedo decir que estoy en la plenitud del Espíritu si me falta uno. La plenitud es todo. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos a través de la palabra. Como tarea, porque ya terminamos esta pequeña clase, como tarea van a leer 1 de Timoteo capítulo 3, versos del 8 al 11.
y van a traer el listado. Bueno, en Hechos encontramos requisitos espirituales. Y en Timoteo, 1 Timoteo 3, 8 al 11, encontramos los requisitos morales para los diáconos. Van a leer 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 al 11, y van a sacar ustedes la lista de los requisitos morales para el diácono, y lo vamos a revisar ya la próxima semana. Entonces, para terminar, nada más, ya terminamos la clase. Para terminar esta clase quiero compartirles 1 Timoteo 3:10. 1 Timoteo 3:10. Le voy a dar lectura. El texto dice: y estos mismos sean sometidos a prueba primero, después sirvan si son hallados sin acusación. Lo vuelvo a repetir. Y estos mismos sean sometidos a prueba primero y después sirvan si son hallados sin acusación. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo? El diácono no aprende sobre el camino. Y el diácono no dice, pues echando a perder se aprende. Dice en esta lectura, en el texto griego, tenemos dos frases: protón y eita. Protón dice primero. Primero sean puestos a prueba. Si cumple con los requisitos espirituales y si cumple con los requisitos morales. Primero. Dice, y después, si ha sido hallado sin acusación, entonces sirva. Vamos a dar gracias al Señor. Hemos terminado nuestra clase.